Muy bien, ecosistema, una palabra que le hemos conocido y lo escuchamos muchas veces porque indudablemente nuestro mundo, nuestra tierra está siendo cada día más depredado, contaminado por el ser humano, ¿no? Y a través de sus hábitos, ¿no? Que están dañando nuestros ecosistemas. Por eso hacemos más noticias sobre eso. Pero también hay personas, hay organizaciones que defendemos la naturaleza, que defendemos los ecosistemas y que alzamos nuestra voz de protesta y salimos a protestar a nivel mundial cuando ocurren estos atentados contra la naturaleza, como por ejemplo, ¿no? Como ejemplo tenemos, digamos, la contaminación de los desagües en los ríos, por ejemplo, ¿no? O como tenemos la proliferación y la abundancia de fábricas que arrojan humos tóxicos al medio ambiente y producen una gran contaminación. El ecosistema es, pues, el lugar donde un conjunto de seres vivos, ¿no? Y no vivos, ¿no? Viven en armonía, ¿no? En condiciones especiales. A lo largo de muchos años antes de que el hombre existiera, ya existían las plantas, existían los animales. Y el ecosistema era una armonía perfecta, ¿no? Entre los seres vivos y los seres no vivos, que forman un ecosistema. Entonces, un ecosistema es, entonces, repito, un conjunto de seres, ¿no? Vivos que se están interrelacionando, se están relacionando eh, para vivir en armonía y para compartir un lugar donde puedan vivir conjuntamente con la naturaleza, ¿no? Con los seres no vivientes. El ecosistema tiene dos factores, o tiene dos tipos de elementos. Lo componen son los seres vivos, que son los factores bióticos, y los seres no vivos, como el sol, el aire, el agua, ¿no? Son factores abióticos. Esta armonía, esta interacción, es lo que formamos el ecosistema. Los ecosistemas pueden ser grandes, pueden ser pequeños, etcétera, ¿no? Regulares, ¿no? Y están en distintos lugares poblando la Tierra. Están, digamos, en la zona de los continentes, donde están los ecosistemas terrestres, y también están en todo tipo de aguas, en los mares, en los océanos, en los ríos, formando ecosistemas acuáticos, como también en los lagos. Voy a mostrarle algunos ejemplos de ecosistemas que tiene nuestra naturaleza y que realmente es muy hermosa, y existen mundos, inclusive hasta ahora, que el ser humano no lo ha podido descubrir, inhabitables, de ecosistemas que no han sido todavía descubiertos y no han sido todavía, digamos, depredados por el hombre. Hagamos un hábito por conservar nuestro medio ambiente, entonces. Veamos, acá tenemos un tipo de ecosistema, miren ustedes, qué bonito, un ecosistema, ¿no? Conjunto de seres vivos que están en un lugar, ahí está, miren ustedes, es un ecosistema, ¿no? Salvemos nuestros ecosistemas. Y para eso también tenemos que salvar y cuidar a los seres que forman el ecosistema, que son los animales y las plantas. Acá tenemos otros ecosistemas, miren ustedes, en este caso, un bosque de Asia, miren ustedes qué bonito. Acá, miren, el ecosistema. Acá ven mejor. El ecosistema. Tenemos ahora a nuestra mano otro ecosistema también, ¿no? Propia de las zonas tropicales, ¿no? Del bosque, ¿no? Miren ustedes de qué manera, ¿no? De qué manera están ahí los animales, ¿no? Distribuidos y viviendo en forma armoniosa con la naturaleza, ¿no? Tenemos también otro ecosistema propio de los desiertos, ¿no? Desierto, miren ustedes ahí, ¿no? Ahí se ve el ecosistema muy bonito, ¿no? Y la otra que lo vean. El ecosistema, un ecosistema, ¿no? Propio de los lugares desiertos, porque ustedes ven ahí el cactus que está creciendo.
Muy bien, ya hemos estudiado los ecosistemas, su concepto, quienes lo componen, pero es necesario algunos conceptos básicos también que deben saber. Por ejemplo, lo que es el hábitat. ¿Qué cosa es el hábitat y qué cosa es el nicho ecológico dentro de un ecosistema? El hábitat viene a ser el lugar de domicilio, de residencia de una especie dentro de un ecosistema. Por ejemplo, ¿qué cosa es un hábitat? Es el lugar donde vive una especie, ¿no? Las condiciones donde pueda vivir y pueda sobrevivir, ese lugar se llama hábitat. Lo acabo de mostrar, ¿no? Pero vamos a seguir demostrando, por ejemplo, el hábitat de la jirafa. Acá tenemos la jirafa, miren ustedes, una jirafa bonita de las jirafas. ¿Cuál es su hábitat? ¿Cuál es su lugar de residencia, donde vive? ¿No? ¿Será pues en el Polo Norte donde hay mucho frío? No, se muere. ¿No? ¿Será que en zonas lluviosas, tropicales? No es su lugar. ¿No? Su lugar es la sabana, ¿cierto? Una zona tranquila, con bastantes árboles grandes a su alrededor, etcétera, ¿no? Ahí está la jirafa. O sea, cada ser, cada ser vivo tiene su hábitat adecuado. El oro. ¿Dónde vive el oro? El oro lo acabamos de mostrar. Acá está. Acabamos de mostrar que las aves, el oro, algunas aves, viven en los bosques, ¿no? Y acá está muy bonito, ¿no? Ubicado, inclusive también los monos, miren ustedes acá, ¿no? El loro, papagayo, los monos también, ¿cierto? Acá hay unos monos muy bonitos, ¿no? Está el tucán también acá. Estas aves, ¿su hábitat cuál es su hábitat? El bosque, la selva. Ese es su hábitat. No lo puede sacar porque se muere. No es su hábitat, no es su lugar donde ellos puedan sobrevivir. Por eso los animales silvestres deben respetarse y no deben llevarse como mascotas, porque no son mascotas, son animales silvestres y deben vivir en su lugar de origen, ¿no? Es algo que debemos tener como hábito, como seres amantes de la naturaleza y como, digamos, naturalistas que somos, ¿no? Muy bien, ya tenemos el hábitat. Entonces, ¿no? Si nos ofrecen un lorito o algo, no comprarlos, no quererlos porque no son, respetemos el medio ambiente, no son mascotas y debemos, ¿no? Ellos deben estar en su lugar de origen, donde es el bosque y la selva. Veamos ahora el nicho ecológico. La palabra nicho un poco que asusta, pero no se preocupen, no asusta. El nicho es una función. Nicho en el ecosistema. La función en el ecosistema. O sea, ¿qué función cumple una especie dentro de un ecosistema? Ese es el nicho ecológico. Es la función que cumple una especie dentro de un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos también varios ejemplos sobre el nicho ecológico. Miren ustedes, ¿no? Tenemos el leopardo, ¿no? Leopardo o el guepardo. ¿Cuál es la función de este leopardo en un ecosistema donde vive? ¿Cuál es su función? ¿Para qué existe? ¿Para qué vive? ¿No? Su función es ser carnívoro, ¿cierto? Y se va a comer a las presas que son herbívoros, ¿no? Que comen hierba. Acá tenemos otro. Miren ustedes, tenemos un ave, las aves, ¿no? Las aves, ¿cuál es su función de las aves dentro del ecosistema? Su función es ser herbívoros, porque comen hierba. Además, ¿no? Van a ser presa de los carnívoros. Esa es la función que cumplen y para eso están destinados, ¿no? Esa es la función que cumplen ciertas especies, ¿no? Cuando se mueren estos, cualquier animal se muere, cualquiera, y va al suelo, ¿cierto? ¿Quiénes los descomponen? Otros seres vivos llamados los hongos y las bacterias, que son seres descomponedores, y esa va a ser su función, ¿correcto? Entonces,
¿Qué cosa es el nicho ecológico? Es la función que cumplen una especie en un ecosistema. Muy bien, de ser herbívoros, de carnívoros. Bien, ahora repito que entre ellos, en un ecosistema, entre los seres vivos, ¿sí?, y los seres no vivos, siempre hay relaciones, existen cierta relación. ¿Qué pasa si esta relación se altera? ¿Qué pasa si se pierde? Supongamos que un ecosistema, todas las aves y los herbívoros desaparecen. No hay, no hay. ¿A quién se comerían los carnívoros? No comerían a nadie, ¿no? Porque los carnívoros no comen hierba, ¿no es cierto? Comen carne. Entonces, se altera el ecosistema, se altera. Están, digamos, en un ecosistema armoniosamente relacionados, armoniosamente. Si el ser humano, como está haciendo ahora, rompe el ecosistema, ¿no? ¿Se puede romper el ecosistema? Sí, se puede romper. De manera natural, sí se puede romper. Por, por fenómenos naturales, quizás un huaico, un terremoto, etcétera, ¿no? Pero, nuevamente, la naturaleza recupera, ¿no?, recupera su hábitat, su ecosistema. Pero cuando, ¿no?, es alterado por el ser humano, ¿no?, entonces los otros factores también se alteran. Un ejemplo básico es lo que está pasando a nivel mundial, que cada día el ser humano está construyendo más cemento, más ciudades, y está quitando espacio digamos, al ecosistema, ¿no?, a los seres vivos del ecosistema propio de nuestra Tierra. Y hoy se ha visto con la pandemia. Con la pandemia y los gobiernos a nivel mundial, muchos países estábamos en cuarentena y prácticamente el ser humano se ha encerrado y las calles estaban vacías. Y se ha visto cómo la Tierra, ¿no?, y cómo seres vivos han comenzado a poblar algunas ciudades, tratando de recuperar el ambiente del que fue desalojado por el ser humano, ¿no?, al construir ciudades, ¿no? Se ha visto claramente como un ejemplo gráfico de lo que ha pasado en esta pandemia. Muy bien, chicos, ahora terminemos con los tipos de ecosistemas. Ya hemos mostrado algunos de ellos ya. Dos tipos de ecosistemas bien marcados: los terrestres y los acuáticos. Los terrestres son aquellos que son propios de los continentes, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la sabana, tenemos los bosques, ¿cierto? Tenemos los desiertos, ¿no? Antes también enseñado, pero nuevamente les muestro, ¿no? ¿No? Miren ustedes, los bosques, acá, ¿no? Los desiertos, ¿no? La sabana, acá tenemos un desierto, miren ustedes, desierto, donde está ahí el cactus, ¿no? Se nota muy bien, ¿está? Miren, qué bonito, ¿no? Es un ecosistema del desierto. También tenemos la sabana, la pradera, ¿cierto? Un jardín es un ecosistema, ¿no? Etcétera. Es propio de los continentes. Ahora, los ecosistemas acuáticos son propios de las aguas en los distintos lugares del planeta. Por ejemplo, un lago, una laguna, un río, ¿cierto? El mar, ¿no? En la playa tenemos también el ecosistema acuático, donde allí viven también especies y se interrelacionan. Por ejemplo, si tú vas a la orilla del mar, o el mar a la playa, o del mar, digamos, a un costado, te encuentras la estrella de mar, los pulpos, los caracoles, las almejas, ¿no?, los cangrejos, bueno, en fin, ¿no? Los lobos del mar, ¿cierto? Los delfines, ¿eh?, las ballenas. Es realmente impresionante y amplio los ecosistemas marinos que hay, ¿no? Los ecosistemas acuáticos que hay, ¿no? En un lago, en un río, en un riachuelo, etcétera. Bien, chicos, y para terminar, no se olviden también de ir haciendo. En esta oportunidad vamos a trabajar el libro, ¿no? Y les pido que hagan el capítulo de electricidad, ¿no? Cuando hagan ustedes el desglosable, ¿no? Desglosable
número 2. Como les estoy indicando acá en su guía, en su clase, estoy indicando que vean el desglosable número 2. Desglosan y arman ustedes el desglosable. ¿Qué van a armar? Van a armar ahí una casita, ¿no? Una casita van a armar. Ahí está, se ve mucho mejor así. Miren ustedes cómo va quedando una casita, ¿no? Armen su desglosable del que está en la parte final del libro. Desglosable 2, ¿no? 2D. Arman, lo pegan bonito, lo pintan, lo decoran, ¿no? Y este tema es relacionado con lo que ya hemos estudiado, que es la electricidad. Pónganle un poquito de adorno, ¿cierto? ¿No? Para que vean la aplicación de la electricidad. ¿Bien? Es una cosa muy bonita. Ahora, si ustedes desean, también pueden hacer lo siguiente. Adentro, poner un poquito, hacerle acá su ventanita, ¿no? Ya usted depende, ¿no? Puede hacerle su ventanita acá, cortar acá su ventanita, poner un poquito de interno y conectarlo, ¿cierto? Pero también adornarlo, pegarlo y luego adornarlo. Es una tarea que les dejo de ir haciendo nuestro desglosable número 2, ¿no? Bien, nos estamos viendo.